Sean mis primeras palabras para exaltar y glorificar el nombre de mi Dios, por concederme esta oportunidad de poder predicar su palabra. En el día de hoy quiero predicarles acerca del pasaje de Juan, capítulo 14. Y quisiera que lo proyectaran en la pantalla, por favor. Juan, capítulo 14. Vamos a leer los primeros dos versículos que son la introducción de este capítulo, y vamos a estar viendo algunos fragmentos, algunas partes de este capítulo. Dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Sin lugar a dudas, nosotros sabemos por la persona de Jesús, el Hijo de Dios, que hay un gran plan de salvación a través del Evangelio, donde nosotros podemos ser parte de ese plan y donde nosotros podemos un día estar en las moradas de las cuales Jesús nos habla. Sabemos que de este lado del sol hay muchas corrientes de pensamientos, muchas personas que piensan distintos, de maneras distintas a nosotros. Muchos devalúan el hecho de que pueda existir un lugar donde todo pueda ser felicidad, paz y gozo por el Espíritu Santo, pero nosotros los creyentes creemos que Dios tiene preparado un lugar para su iglesia. Y ese lugar es un lugar glorioso, con todas las condiciones para que nosotros allí seamos felices y no nos falte cosa alguna que colabore con nuestro bienestar. Pero mientras ese día llega, ese momento llega, nos enfrentamos a momentos y circunstancias difíciles, donde tenemos que batallar contra muchos enemigos, personas que tratan de apagar nuestra fe, personas que con su maldad y con su corrupción quieren seducirnos, llevarnos a practicar lo que Dios condena en su palabra, que es el pecado. Pero a pesar de esas luchas y esas dificultades que enfrentamos como hijos de Dios en un mundo lleno de maldad, debemos recordar de que Dios no nos ha abandonado, de que no estamos solos. Dios está con nosotros y está de parte de nosotros. Y por eso yo quisiera en este día compartir con ustedes 6 promesas que Dios nos deja en su palabra para tiempos tempestuosos, para tiempos difíciles. Aunque las circunstancias que enfrentamos hoy parezcan contradecir la verdad de que Dios está con nosotros y por nosotros, aunque aparezcan momentos difíciles de nuestra vida que parezcan desvirtuar las promesas de Dios, Jesucristo quiere que tú y yo sepamos que nosotros podemos descansar en las promesas que Dios nos deja en su palabra, y que en este caso Jesucristo nos comparte 6 de ellas para que nosotros vivamos en este mundo confiadamente, vivamos en paz, vivamos con la tranquilidad de que Dios estará en los momentos más difíciles de nuestra vida como poderoso gigante para ayudarnos
y defendernos en medio de un mundo hostil en el cual vivimos. El hombre, aunque suela desvirtuar las promesas de Dios, no podrá, porque la palabra de Dios es verdad y nosotros hemos comprobado que lo que dice la palabra de Dios es cierto por experiencia personal. Y el Señor quiere a través de este sermón impartirnos consolación. Las promesas del Señor son nuestro consuelo en medio de las tempestades de la vida, en medio de las pruebas. Y quiero compartir con ustedes 6 de estas promesas. La primera promesa dice así: Jesús tiene un lugar para nosotros. Jesús tiene un lugar para nosotros. Este mundo se ha convertido en un mundo casi inhabitable debido a tanta maldad, tanta corrupción, tantas situaciones que vemos, tragedias que vemos ocasionadas por la maldad humana. Y este no es nuestro hogar. Este no es el lugar, aunque quisiéramos seguir disfrutando de lo que Dios ha creado para esta vida es imperfecta debido a la corrupción humana. Hay una ciudad, hay un lugar mucho mejor que este, donde todo es perfecto, un lugar donde estaremos con Dios por toda una eternidad, y Jesucristo quiere que tú y yo sepamos que ese lugar existe, que ese lugar es real y que Él vino para testificar de ese lugar y decirnos a todos los que hemos creído en su nombre que hay una morada, hay un lugar, hay un espacio para nosotros si nos mantenemos confiando y creyendo en Jesucristo, sin titubear, sin abandonar la fe cristiana. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa. Él vendrá a buscar a su iglesia para que su iglesia esté en el lugar perfecto. Creadas allí están las condiciones para que tú y yo vivamos con Jesucristo por toda una eternidad. Jesús había hablado a sus discípulos que sería momentos antes entregado a los hombres y que le matarían, pero que después de muerto resucitaría al tercer día, y así se cumplió. Él resucitó al tercer día. Los discípulos pudieron verlo con sus ojos y más de 400 personas pudieron contemplar la ascensión de Cristo al cielo. O sea que la resurrección de Cristo fue algo que produjo en los discípulos tanta pasión por el evangelio que después de Cristo ascender al cielo, los discípulos se quedaron en la tierra tan entusiasmados, tan gozosos, que empezaron a predicar el evangelio por todas partes. Y estos discípulos que vieron a Jesucristo resucitado fueron capaces de dar sus propias vidas por Jesucristo, porque estaban convencidos de que Jesucristo era Dios. Porque Él dijo momentos antes de su muerte cómo iba a padecer en las manos de los hombres, cómo le iban a matar y cómo al tercer día iba a resucitar. Y es el mismo Jesús quien está hablando aquí y te está prometiendo a ti y me está prometiendo a mí que hay un lugar garantizado en el cielo para todos aquellos que creen en Él.
Porque dice la Escritura que todo aquel que en él creyere y fuere bautizado, este será salvo. Será salvo aquí y será salvo allá. En la eternidad tendrá la oportunidad de estar con el Señor para siempre. Este lugar es un lugar concreto, es un lugar que los salvados podrán verlo. Es un lugar donde el mundo será perfecto, con todas las condiciones para vivir una vida feliz por toda una eternidad. Y el Señor Jesús está hablando de ese lugar y dice, y si no fuera así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así que Él se fue, pero regresará, como Él lo ha dicho, a buscar a su iglesia para que su iglesia esté con Él. Por esa razón nosotros los predicadores predicamos para que muchos entren al arca de salvación y vengan a Jesucristo en arrepentimiento y fe antes que Cristo venga, porque hay una esperanza de salvación para todo aquel que cree en Él. Hay una promesa de salvación. Y el mensaje de Jesucristo hoy es el siguiente: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados, acógete a la gracia de Dios, ven, acepta los principios de Dios, empieza a practicar esos preceptos y esos mandamientos que Jesús te deja en su palabra, y tú podrás estar con Jesucristo por toda una eternidad cuando Él venga a buscar a su iglesia. Esta fue una gloriosa promesa para aquellos que tendrían que enfrentar después de la ascensión de Jesucristo tribulaciones y persecuciones. Los cristianos tuvieron que padecer muchas aflicciones y muchos de ellos fueron llevados a hogueras, muchos de ellos fueron decapitados, muchos de ellos tuvieron que ser crucificados por causa de su fe, pero ninguno de ellos fue al martirio quejándose o lamentándose, sino cantando himnos, alabando y glorificando el nombre de Dios, con la esperanza de que después de la muerte ellos serían resucitados para estar con Jesucristo, porque si Cristo resucitó, ellos también resucitarán en el día postrero. Porque Cristo, frente a la tumba de Lázaro, dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que muere no morirá eternamente, porque Jesucristo es la resurrección y Él es la vida. Jesús ahora es uno con el Padre y está a la diestra del Padre, esperando el momento, el tiempo que se cumpla para venir a buscar a su iglesia. Y solamente Él tiene la capacidad de ofrecer algo tan perfecto, porque demostró decir la verdad. Cristo demostró decir la verdad. Y por esa razón es que nosotros confiamos plenamente en Él, porque Él es la verdad. Él vino a decirnos claramente la razón de nuestra existencia, el motivo por el cual estamos en la tierra, el motivo por el cual Él ha venido a rescatarnos de nuestra propia condición de pecado. Él vino, dio su cuerpo, dio su vida por ti y por mí, para que en Él seamos perdonados. A través de su sangre, a través de su sacrificio, tú y yo seamos perdonados y podamos tener la oportunidad de acogernos a la bendición que Él ofrece para todos aquellos que creen en Él. Esta es una buena noticia que tú y yo debemos abrazar en el corazón. Jesús se iba, pero solo por un tiempo. Él dijo que regresaría por su iglesia. Son muchos los momentos de nuestra vida
en que sentimos que nuestro corazón está turbado y con cierto temor por las enfermedades, los disgustos que existen en el mundo por las injusticias, los problemas económicos, las dificultades que tenemos en medio del hogar, las muertes que se ocasionan por causa de los asesinatos, los desprecios y los maltratos de los hombres. Hoy nosotros podemos sentir que nuestra alma está abatida, que nuestra alma está turbada, pero el Señor te dice hoy: no se turbe tu corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay un lugar preparado para ti y para mí. Jesús nos está diciendo aquí la verdad. Él es fiel. No nos abandonará aquí, ni nos abandonará en la eternidad, porque Él lo ha prometido. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros en medio de las tribulaciones, en medio de las tempestades. Así que no temas, no temas, confía en el Señor. En el pasaje que estamos relatando, uno de los discípulos llamado Tomás le dice al Señor: ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús había estado hablando de cosas que nadie había visto. Y Tomás dice: ¿cómo podemos saber el camino que lleva hacia Dios? ¿Cómo podemos saber el camino que lleva a esa ciudad, a ese lugar eterno donde tú me estás diciendo que vamos a estar? ¿Cuál es el camino para llegar a esa ciudad, a ese lugar prometido por el Evangelio? La pregunta de Tomás refleja la incapacidad humana para comprender las cosas espirituales, pero en este texto Jesús le dice a Tomás las palabras que Dios quiere que tú y yo entendamos y la acojamos como la segunda promesa. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, Tomás, que lleva al Padre, y yo le estoy prometiendo a ustedes un lugar concreto donde todos los salvados vamos a estar por una eternidad. Todos los salvados, todos los que se salven por el Evangelio van a estar allí con el Señor. En tiempos pasados, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, Jesús le muestra Dios el Padre le muestra el camino a los israelitas y les dice en Deuteronomio 5:33: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. Cristo es el camino, no solamente porque Él nos conecta con el Padre, sino porque Él nos enseña la manera de andar para agradar a Dios. Por eso también Él es el camino. La manera de andar en sus preceptos y en sus mandamientos. Antiguamente no se conocía o no se había avisorado el momento de poder conocer al Hijo de Dios, pero ya en figuras, en símbolos, estaba siendo reflejado Cristo en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice al pueblo: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. ¿Por qué decimos que Jesús es el camino? Porque Él dijo: el que oyere mis palabras y las hiciere, le compararé al hombre que pone su casa sobre la roca. Él es el camino, Él es la verdad. El que me oyere e hiciere conforme a mi palabra,
le voy a comparar con el hombre que pone su casa sobre la roca, y al venir los ríos, los vientos y dar con ímpetu contra esa casa por estar sobre la roca no será destruida. Jesús hace una comparación aquí, y esa comparación debe hacernos entender que si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la practicamos en nuestro corazón, podrán venir momentos difíciles, tempestades, tribulaciones, pero esas tribulaciones y esas tempestades no podrán destruir nuestra vida, ni la vida de nuestra familia, si estamos poniendo nuestra vida sobre la peña que es Jesucristo. Pon tu vida sobre los principios de Cristo, y aunque vengan dificultades, tú te mantendrás en pie. Él es el camino, Él es la salida, Él es nuestra roca fuerte, Él es todo para nosotros. Pero también Él dice: el que escuchare, el que me oyere y no hiciere conforme a mis palabras, yo le voy a comparar con el hombre que hace su casa sobre la arena. Y al venir los ríos, los vientos, las lluvias, las tempestades, la casa cae y es grande su ruina. Yo lo voy a comparar con esa casa. Y mi hermano, mira a tu alrededor. Todas aquellas personas que no están poniendo en práctica los principios del evangelio, mira a tu alrededor cómo viven, cómo están, dónde están sus hijos, cómo tienen sus matrimonios, cómo tienen sus vidas, cómo están en drogas, cómo están en los placeres mundanales, cómo se están autodestruyendo por la maldad y el pecado. Mira a tu alrededor cuántas personas que no tienen a Cristo, que no tienen el evangelio, están siendo destruidos porque no están edificando su casa sobre Jesucristo, sino sobre la arena. Por eso Jesucristo es la verdad. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Dice el Salmo 86, versículo 11: enséñame, Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esta era la petición del salmista. Pero ya el Señor nos ha enseñado el camino y nos ha enseñado la verdad bíblica, para que no estemos confundidos en un mundo lleno de tinieblas. Pero no solamente Él es la verdad, también es la vida. Él es la vida, es la persona que sustenta la vida, de donde proviene la vida. Proverbios 10, 17, dice el proverbista: guardar la instrucción es camino que lleva a la vida. El que rechaza la reprensión yerra. La instrucción de Cristo, la instrucción que Cristo nos deja en su palabra, nos da vida, nos llena de vida. Por eso dice también la Escritura: retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Los consejos de Cristo son nuestra vida. Y en primera de Juan 5, del 11 al 12, dice Juan: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El ser humano necesita un camino para acercarse a Dios, porque está separado de Dios por causa del pecado. El ser humano necesita conocer la verdad, porque anda en caminos de mentira. Y el ser humano necesita vida, la vida plena que da Jesús. Muchas veces los hombres llenos de orgullo y de soberbia quieren aparentar de que sus vidas están en óptimas condiciones y pretenden
vivir una vida de fachada, pero en el interior, en el secreto del corazón, estas personas lloran porque ansían la paz y la felicidad que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Muchas personas se dejan arrastrar por filosofías, por corrientes religiosas que solamente pueden proporcionar algún tipo de alivio, pero la enseñanza que Cristo nos da en su palabra es medicina para nuestra vida, porque transforma nuestros corazones y nos permite encontrar la verdadera razón de nuestra existencia. Jesús es la respuesta a tus problemas. Jesús es la respuesta. Acércate a Jesús. ¿Cómo puede acercarse una persona a Jesús? Algunos creen que podemos ir a Dios por muchos caminos, pero hay un solo camino. Ese camino es Jesucristo. Hay muchas religiones, pero solamente una religión es la verdadera, aquella que enseña el camino, que es Jesucristo. Cualquier otra religión que ignore esta verdad está equivocada. Cristo es el camino. Otro discípulo en el pasaje, llamado Felipe, aprovechó la oportunidad para hacer una pregunta al Señor. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El trasfondo de esta pregunta es el concepto judío de que nadie puede ver a Dios. En Éxodo 33, versículo 20. Pero aquí oímos de Jesús otra sorprendente declaración. Ya había declarado que Él es el camino, la verdad y la vida, y ahora dice así de esta manera: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien ha conocido a Jesús, ya ha conocido al Padre moralmente, en sus atributos. Si queremos ver a Dios, no lo podemos ver a través de otra persona, sino a través de Jesucristo. Jesucristo nos mostró el Padre. Esto le da tremendo sentido y cuestión a nuestras vidas, a la cuestión acerca de la vida. ¿Quién es Jesús? No solo un profeta, no solo un maestro. Jesús es Dios mismo, el Dios encarnado, el Dios que vino, la segunda persona de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que descendió del cielo, se hizo carne para que tú y yo, a través de él, conociéramos a Dios. Y en el pasaje bíblico, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes harán cosas mayores, obras mayores que las que yo he hecho. Dice en Juan 14, del 12 al 13. Y esta es otra promesa que Dios nos deja en su palabra, que haremos obras mayores que las que Jesús realizó. Juan 14, del 12 al 13. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es una promesa atrevida. ¿Puede el cristiano hacer mayores obras que Jesús? Bueno, en realidad, a lo que Cristo se estaba refiriendo era que el evangelio que había comenzado por 12 personas, ese evangelio se iba a propagar por todas las ciudades, por todas las naciones, por todas las tribus, iba a llegar hasta la redondez de la tierra, y los hombres los creyentes serían los instrumentos de predicar ese evangelio y hacer que muchas almas vinieran al conocimiento de la verdad. Nadie llegó a pensar que el evangelio predicado por 12 personas
podía llegar hasta nuestros días hoy y nosotros también formar parte de la iglesia invisible de Cristo y la iglesia visible de Cristo que se está preparando para la eternidad. Muchos han sido sanados, muchos han sido transformados, muchos hemos tenido testimonios de diferentes formas y maneras que nos ha llevado al conocimiento de la verdad de Dios plena, y hoy estamos en el camino de la fe, formando parte de la iglesia del Señor. Así que los discípulos de Cristo hicieron mayores obras que Cristo en ese sentido, porque empezaron a predicar la palabra de Dios y muchos empezaron a convertirse y a entregarse al Señor, y muchos milagros se hicieron. Así que en este día, tú estás mirando tu problema, tu situación, puedes con toda certeza y seguridad recurrir a esta promesa que el Señor te deja en su palabra. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él está a la diestra del Padre, y dice esta promesa: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él lo ha prometido, así que tú puedes clamar a Él, porque Él está a la diestra del Padre precisamente con ese objetivo, para interceder por tu necesidad, tu problema. Acércate a Dios con fe, y Jesucristo en su bondad y en su misericordia cumplirá con su promesa. La cuarta promesa es que Él hará todo lo que pidamos al Padre en su nombre. Dice: si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Esta cuarta promesa nos lleva a la pregunta: ¿contesta Dios todas las oraciones de su pueblo? Todas las oraciones que hacemos, Dios las contesta. Lo que llamamos oraciones no contestadas no son más que demostraciones concretas del amor infinito de Dios. Porque nosotros como padres no le concedemos a nuestros hijos todo lo que ellos nos piden. Porque nuestros hijos muchas veces ignoran que si nosotros le damos lo que ellos nos piden, eso puede revertirse en su propio perjuicio, en su propio mal. Muchas veces le pedimos a Dios también como hijos cosas que Dios sabe que si Él nos la da, va a ser en perjuicio de nuestra vida. Así que las mejores oraciones contestadas son esas oraciones que Dios nos responde. Porque muchas veces podemos ser llevados por nuestras pasiones y nuestros deseos y pedirle a Dios algo que va en detrimento, en perjuicio de nuestra alma, de nuestra vida, y Dios no lo concede por esa razón. Dice Primera de Juan 5:14: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces pedimos para nuestros propios deleites carnales, para satisfacer nuestras propias pasiones, y tales oraciones no son contestadas de parte de Dios, porque Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestro bienestar carnal. Dios quiere que tú y yo seamos santos para llegar a la eternidad. Y Dios no te va a conceder a ti o me va a conceder a mí algo que contribuya con nuestra perdición, porque Él busca nuestra santificación. Y todo aquello que te pueda alejar de Dios, todo aquello que te pueda destruir, Dios no lo va a permitir. Así que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice Santiago 4, del 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero al mismo tiempo dice Santiago: pedís, pero no recibís porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Así que cuando clamamos a Dios, tenemos que decirle: Dios, quiero que me conceda esta petición, pero debemos estar conscientes de que esa petición debe estar alineada con la gloria, con la voluntad de Dios y con nuestro propio bienestar espiritual, porque Dios no le va a conceder a sus hijos algo que vaya en perjuicio de su alma, de su vida espiritual. Así que podemos tener la certeza de que Dios nos va a contestar conforme a nuestras necesidades y conforme a la necesidad de bienestar de nuestras vidas, y con esa confianza debemos clamar a Dios, porque Jesucristo está a la diestra del Padre precisamente para abogar por ti y por mí y concedernos las cosas que le pidamos. Pero debemos revisar nuestro corazón. Si nuestro corazón está cargado de envidia, de celos, de enemistades: Dios, concédame esta casa, pero la quiero para exhibirla y para decir cuán importante yo soy, o qué cantidad de dinero yo tengo. Bueno, ese no es el objetivo. Dios no te va a conceder eso. Dios, concédame un carro del año para que yo pueda exhibirlo y todos mis amigos vean que yo soy una persona que tengo dinero. Bueno, esa petición Dios no lo va a escuchar. Mi hermano, dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán ¿cómo? Por añadidura. Busca a Dios. Mi hermano, yo no sé cuántas veces yo he estado necesitando algo y no se lo he dicho a alguien: yo necesito esto, pero como he estado concentrado en las cosas del Señor, no le he dado tanta importancia a esos deseos del corazón. Y después, sin yo procurarlo, sin yo buscarlo, el Señor me lo proporciona. ¿Por qué? Porque Él sabe que dándome eso, yo no me voy a desviar del camino. Yo no me voy a desviar de tal manera que a Él no le voy a dar toda la gloria y toda la honra. Ahora, estas cosas que tú necesitas van a ser cosas que yo te las voy a dar por añadidura. Pero búscame a mí como tu gran tesoro. No me cambies por nada. No me cambies por dinero, por trabajo. No me cambies por nada. Yo soy lo mayor. Y mi hermano, cuando le damos a Dios el primer lugar, Dios se ocupa de todo lo demás, todo lo que necesitamos. Y en quinto lugar, en el pasaje que estamos estudiando, Jesús nos ha enviado un consolador. Dice Juan 14 del 15 al 17: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. En este pasaje bíblico, el amor y la obediencia proveen la atmósfera apropiada para que el Espíritu Santo descienda y para que el Espíritu Santo se manifieste en los discípulos. Dice Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor demuestra que realmente, o sea, la obediencia demuestra que verdaderamente nosotros amamos a Dios. Cuando el cristiano aprende a obedecer a Dios por amor, no ve los mandamientos como una camisa de fuerza, sino ve los mandamientos como un gran tesoro, porque los mandamientos de Dios nos ayudan a tener mejor calidad de vida y nos ayudan para que vivamos una vida segura, protegidos y amparados por el amor y la misericordia de Dios.
El amor y la obediencia preparan el terreno para que nosotros disfrutemos de la presencia del Espíritu Santo, que es el consolador que Cristo nos ofrece aquí en este pasaje. ¿Cómo sería ese otro consolador? La idea de Jesús es que ese consolador estaría con nosotros hasta el fin del mundo para ayudarnos, para consolarnos, para hacernos la vida más llevadera, para que en medio de nuestras debilidades y en nuestras flaquezas, ese consolador fortalezca nuestras vidas. El Hijo de Dios debía regresar a su lugar, pero Él dice que intercedería para que viniera otro en su lugar, que es el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté con nosotros y esté en nosotros. Así que esto precisamente, mi hermano, se ha cumplido en nuestras vidas. El Espíritu Santo ha venido para acompañarnos, para orientarnos, para sostenernos en el camino cristiano, y el Espíritu Santo intercede al Padre con gemidos indecibles por nuestra debilidad. Así que el Espíritu de verdad, el cual el mundo, como dice Cristo, no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, ese Espíritu ahora le conocemos porque vive en nosotros y está con nosotros. Esto significa que frente al engaño del mundo, frente a las mentiras del mundo, frente al desacierto del mundo, nosotros tendremos una buena dirección dada por el Espíritu de Dios para que no nos descarriemos del camino. Y el Espíritu Santo actúa a través de la alabanza, el Espíritu Santo actúa a través de la enseñanza, a través de la predicación. No se sabe cuántas veces en algún momento dado hemos estado desorientados o alejados de Dios, y el Espíritu Santo ha traído a la iglesia algún sermón, alguna predicación que nos hace recapacitar, una predicación que contrista nuestro espíritu para que vayamos a Dios a través de su palabra en arrepentimiento y fe, y eso lo ha hecho solamente el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está actuando en la vida nuestra y conduciéndonos al camino correcto, al camino de Dios. Así que démosle gracias a Dios por la presencia de su Espíritu Santo entre nosotros. Tenemos al gran Consolador. Y desde el momento en que empezamos a escuchar la palabra, el Espíritu Santo está actuando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, y llamándonos al camino de la fe y arrastrándonos del mundo de pecado al mundo de Dios. Y ese Espíritu está aquí hoy, obrando en tu vida y en mi vida, porque quiere que conozcamos más a Jesucristo. Y quiere que nos arrepintamos de todo corazón y nos volvamos a Dios antes que sea tarde. Así que hoy tienes la oportunidad de escuchar a ese Consolador, de recibirlo en tu corazón, de dejar que Él siga obrando en tu vida, quitando, estirpando, arrancando de tu vida esos conceptos errados, esos criterios en contra de Dios. El Espíritu Santo está aquí precisamente para hacer esa limpieza espiritual que tú y yo necesitamos. Toda esa suciedad del pecado, el Espíritu Santo está aquí precisamente para quitar toda esa suciedad, para quitar toda esa carga de maldad y de corrupción. El Espíritu Santo está aquí para hacer esa obra de transformación. Pero hay una última promesa de Cristo, y es una promesa de paz. Jesús nos ofrece paz. Él dice en su palabra: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Los discípulos de Jesús iban a necesitar paz para poder vivir en este mundo. Las persecuciones y las tribulaciones iban a venir a las vidas de ellos, y ellos necesitaban conocer la paz que da Jesús. Y esa paz está presente en todas las etapas de nuestra vida. Jesús señala aquí que esa paz
es diferente a la que el mundo da. La paz que el mundo da es una paz frágil, pero la paz que Cristo da es una paz duradera, es una paz permanente. Jesús ofrece una paz que puede estar en medio de la enfermedad, en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas. La paz que Jesús ofrece es una paz eterna, es una paz profunda, es una paz que cambia totalmente las perspectivas de nuestra vida. Como dice una alabanza, en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, dice esta alabanza, y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, en paz en medio de la tormenta. Mi hermano, nosotros hemos podido comprobar esa paz por experiencia personal. Yo tuve un momento difícil en mi vida y fue la pérdida de mi padre, verlo morir, ver todas las etapas de ese sufrimiento, de esa situación de despegarse del mundo físico, de expirar y ya no respirar más. Ese proceso tuve yo que verlo, enfrentarlo. Era algo que para mi entender yo no podía soportar. Era algo mayor que yo. Yo siempre decía, yo no voy a poder soportar ver a mi padre morir. Cuando llegó ese momento, yo clamé a Dios, porque sabemos que todos vamos a pasar por ese trance difícil. Mi papá ya sabía que iba a morir y él en su etapa final nos daba mucho ánimo a nosotros. Y cuando veía que lágrimas en nuestros ojos, nos decía, hijos, no lloren. Hijos, no lloren. Mi papá no derramó una lágrima. Mi papá manifestó mucho optimismo y mucha fe y mucha confianza en el Señor. Y en los momentos antes de llegar a su muerte, mi papá estaba orando, cantando, alabando el nombre del Señor. No lo veía como quejándose con lamentación. Sí, era verdad que estaba sintiendo que sus propios órganos se iban parando poco a poco y eso da dolor en el cuerpo y eso él lo podía manifestar, esos dolores. Mi papá describió el momento de la muerte, cuando ya la muerte estaba en sus pies, iba subiendo hacia las otras partes del cuerpo. Pero allí, en medio de esa situación, yo pude conocer la paz inefable que da Dios y la fortaleza que da Dios. Yo sentía la presencia de los ángeles allí. Yo sentía la presencia de Dios allí. Yo sentía que yo no estaba solo. Dios me dio testimonio de que ese era el momento en que mi papá iba a partir. El Señor nos preparó para ese evento. Las veces que mi papá estaba en situaciones críticas de salud y clamábamos a Dios, Dios lo levantaba de ese estado crítico. Pero llegó el momento en que ya Dios nos dio testimonio de que era el momento en que Él iba a partir. Y mi hermano, yo no puedo tener otro testimonio mayor en esa etapa de la muerte, que ese testimonio que tuve allí al lado de mi padre. Incluso él tiene una alabanza que cantó antes de morir, que dice, si es que no puede ser como yo quiero, que dice, si es que no puede ser lo que yo quiero, cúmplase en mi Señor tu voluntad. Pues todo cuanto pongas en mi vida,
es para el bien de mi alma nada más. Si no puede pasar sin que yo beba la copa tan amarga del dolor, desciende con tu mano protectora y la cruz, mi Señor, podré llevar. Ese himno lo cantó mi papá, lo compuso mi papá y lo cantó antes de morir. Mi hermano, quiero decirte que la paz que Cristo nos da es una paz sin igual. Es una paz que puede estar aún en medio de ese momento de la muerte. Puede estar presente. ¿Cómo puede la gente entonces engañarnos con una paz ilusoria, una paz que se desvanece, si ya hemos conocido la paz que solamente Cristo da? Hoy he compartido contigo 6 promesas que Dios nos da en su palabra. La primera es: Jesús tiene un lugar para nosotros. La segunda: Jesús es el camino que conduce al Padre. La tercera: haremos obras mayores que las que Jesús realizó. La cuarta: Él hará todo lo que pidamos al Padre en su nombre. Jesús nos ha enviado otro consolador. La quinta y la sexta dice: Jesús ofrece paz. Jesús ofrece paz. No permitas que el adversario te haga creer que Dios no te ama por las cosas que te están pasando. No permitas que el adversario te aleje de tu Salvador, ese Salvador que ha dado su vida por ti. Como las conchas están apegadas a la roca, apégate ahora a Cristo. Y aunque vengan tempestades, aunque vengan olas tremendas, permanece allí porque hay seguridad en Cristo. Pablo y Silas estaban encarcelados allí en el cepo y estaban encadenados, sus manos estaban encadenadas, pero allí cantaban himnos de alabanzas. Y la tierra tembló y las cadenas se quebraron, porque estos hombres estaban conscientes de que no estaban solos, de que Dios estaba con ellos. En medio de las aflicciones, confía en Dios. Dios no nos abandonará. Él estará con nosotros y por nosotros. Dijo Thomas Watson: oh, que nuestras lágrimas fluyan por el canal correcto y que nuestros corazones estén rotos de tristeza por el pecado. No hay forma de remar al paraíso excepto por la corriente de lágrimas de arrepentimiento. Si tú has pecado, si has ofendido a Dios, ven, arrepiéntete, entrégate a Dios, porque dice la palabra: arrepentíos y creed en el evangelio. Si tu fe es débil, tu fe es tan débil que piensa que Dios no puede obrar, piensa que para Dios todas las cosas son posibles. Y Él ha dicho que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si has perdido tus fuerzas, pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él, cree en sus promesas, porque ellas son nuestras fortalezas en medio de la aflicción. Ven al Señor ahora, ven, apodérate de estas 6 promesas y dile al Señor: Señor, yo confío en ti. Yo espero en ti, yo esperaré en ti. Aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, yo esperaré en ti. Tú no te tardarás, porque dice tu palabra que tú no desamparas a aquellos que en ti confían. Así que ven al Señor ahora. Si tú no has arreglado tus cuentas con el Señor, arréglalas. Arrepiéntete, conviértete al Señor, bautízate. Forma parte del cuerpo de Jesucristo y prepárate para la eternidad, porque Jesucristo ha prometido un lugar para ti. Que Dios te bendiga.